Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy corresponde a matemáticas. El objetivo será que ustedes comprendan los patrones de multiplicación y división. Así que colocan la fecha en su cuaderno y el título y comenzamos con la clase. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior. ¿Ya? Allí aparecen dos tablas. Si se fijan, en una los números van aumentando y en la otra van disminuyendo, ¿no es cierto? En la primera tabla, en la de color azul, hay un patrón que existe allí, que es sumar 800. Y en la tabla verde, el patrón que allí aparece sería restar 500 pesos. ¿Se fijan? Sabiendo el patrón, ¿puedo saber yo los números que siguen, por ejemplo, en el día 4? Sí, ¿no es cierto? En la tabla azul, el día 4, a los 3600 debo sumarle 800. Y me quedarían 4400, ¿no es cierto? Y en la tabla de color verde, el día 4, a los 3500 debo restarle 500 y me quedarían 3000. Si ustedes se fijan, no es difícil sacar cuál es el patrón, pero el patrón va asociado a una operación. No es solamente un número, no es solamente que ustedes me digan el patrón en la tabla azul es 800 y en la tabla verde es 500. No me sirve así, va asociado a una operación, que en este caso es suma o resta. Pero también existen otros patrones que van asociados a la multiplicación y a la división. Y esos son los que vamos a ver ahora, ¿ya? Como título colocan patrones de multiplicación y división. Allí yo coloqué una tabla donde dice que a un concurso de baile se inscribieron participantes de distintas edades. De la tercera edad, adultos, juvenil e infantil. Y en la tercera edad participan 6 personas, en los adultos participan 12, juvenil 24, infantil 48. ¿Ya? Si nos fijamos, ahí hay un patrón que es de ir agregando. Los números van aumentando, ¿no es cierto? Es una secuencia ascendente. Pero no es de suma, porque el 6 para llegar al 12 tengo que sumarle 6, del 12 para llegar al 24 debo sumarle 12, del 24 para el 48 debo sumarle 24. ¿Se fijan? Entonces ahí hay una multiplicación. El número que continúa es el doble del anterior. ¿Se fijan? El 12 es el doble del 6. El 24 es el doble del 12. Por lo tanto, si yo quiero agregar otra categoría ahí, aparte de la infantil, ¿ya? ¿Cuánto sería la cantidad de participantes que tendría? ¿Cómo lo puedo calcular? Bien, al 48 lo tengo que multiplicar por 2 y me daría 96. ¿Se fijan? Esa es una tabla con un patrón de multiplicación. En este otro caso, en esta tabla, hay un patrón de división. Los números van disminuyendo, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Y el número que continúa es la mitad del anterior. Por ejemplo, 16 es la mitad de 32. El 8 es la mitad del 16. El 4 es la mitad del 8. Por lo tanto, si yo quisiera calcular ahí cuál es la fase 5, ¿cuánto me daría entonces? Bien, al 4 lo debo dividir por 2 y me da como resultado 2. O sea que en la fase 5 voy a tener solamente 2 equipos clasificados. Ese patrón es de división, ¿ya? Es más complejo calcular los patrones cuando es multiplicación o división. Siempre es más fácil trabajar con sumas y restas.
En este caso, por ejemplo, ahí hay 3 triángulos, 3 figuras. En una aparece un triángulo amarillo, en la segunda aparecen 3 triángulos amarillos, en la tercera figura aparecen 9. La pregunta que hacen ahí, ¿cuántos triángulos amarillos habrán en la figura 4 y en la figura 5? Si nosotros llevamos esos triángulos a una tabla donde la figura va con la cantidad de triángulos, tendría que colocar una tabla como la que está ahí, ¿no es cierto? En la primera figura va un triángulo, en la segunda van 3, en la tercera van 9. ¿Cuántas tendré que poner en la 4 entonces? Si nos fijamos, el patrón que existe allí es de multiplicación. ¿Por cuánto se va multiplicando? Por 3. Por lo tanto, para saber cuántos triángulos amarillos hay en la figura 4, yo debo multiplicar el 9 por 3, me da 27, ¿no es cierto? Y en la figura 5, el 27 lo tengo que multiplicar por 3 y me da 81. ¿Se fijan? Sabiendo el patrón, yo puedo calcular los números que faltan ahí. En la siguiente tabla, dice, observa la tabla que muestra un crecimiento diario de un cultivo de una bacteria. En el primer día hay 5 bacterias, en el segundo hay 10, en el tercero hay 20, en el cuarto hay 40, en la quinta hay 80 y en la sexta hay 160. ¿Qué ocurre con la cantidad de bacterias? ¿Aumentan o disminuyen las bacterias? Van aumentando, ¿no es cierto? Aquí existe un patrón en la tabla, que es multiplicar por 2. ¿Podría saber yo cuántas bacterias habrán en una semana? ¿En 7 días? Sí, ¿no es cierto? Porque tendría que multiplicar 160 por 2 y me darían 320 bacterias. ¿Por qué multiplicar por 2 el patrón? Porque 5 por 2 me da 10, 10 por 2 me da 20, 20 por 2 40, 40 por 2 80, 80 por 2 160, por lo tanto 160 por 2 320. ¿Se fijan? Ya, esa eran los patrones de multiplicación y de división. En la actividad que está a continuación, ustedes deben completar la tabla y responder las preguntas. ¿Ya? Dice que en una tienda registraron la venta de polera mes a mes en la siguiente tabla. ¿Ya? En el primer mes son 200 poleras, en el segundo mes son 400, en el tercer mes 800. ¿Cuál será la venta de los meses siguientes? Dice, si el precio de la polera es de 2.000 pesos, ¿cuánto dinero reunieron el primer mes? Esa es la primera actividad. ¿Ya? Y la segunda es completar la secuencia cuyo patrón es dividir por 2 y encontrar el séptimo término. ¿Ya, niños? Esa es la tarea de hoy. Espero que hayan entendido la clase y que no se le haga tan difícil. ¿Ya? El día jueves les comento que tendremos una pequeña evaluación. Bueno, no tan pequeña, pero se va a evaluar lo que son los patrones, lo que son los problemas y los ejercicios combinados. ¿Ya, niños? Así que para que estudien y refuercen lo que les está faltando. Aquí les dejo la tarea y espero que la hagan tan bien como las anteriores. ¿Ya? Me despido. Un besito a cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Chao, chao.